Aprendamos juntos a hacer esta linda pulsera tejida en macramé con 2 colores de hilo y un rombo de cuentas en el centro. Mi nombre es Ana, me encanta que estés por estos lados. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho, activar la campanita para que no te pierdas los próximos tutoriales y no siendo más, empecemos. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, 2 hebras de 50 centímetros cada una, pero tú puedes usar el hilo de tu preferencia. Voy a tomar cada hebra de hilo, voy a unirlas entre sí y voy a doblarlas por la mitad para quemar y adelgazar cada una de sus puntas. Para hacerlo voy a tomar un encendedor, quemar durante un par de segundos y luego con mis dedos voy a ir girando, jalando hacia arriba y de esta forma la punta va a quedar más delgada, facilitando al momento de insertar las cuentas. Voy a realizar lo mismo con cada una de las hebras de hilo. En este extremo de ambas puntas del hilo voy a realizar un nudo sencillo. Voy a ajustarlo muy bien y voy a cortar los hilos excedentes a quemar y a pegar. Y dejando una medida entre 6 a 7 centímetros lo voy a fijar a mi tabla con gancho o mi mesa de trabajo. Voy a tomar 2 hebras de hilo de 32 centímetros cada una. El hilo de color morado, que es el mismo color base de la pulsera, lo tengo a mi lado derecho y el hilo dorado hacia mi lado izquierdo. Voy a tomar la punta del hilo y la voy a doblar formando esta pequeña argollita, dejando las puntas de los hilos más cortas hacia arriba. Lo realizo con ambas hebras de hilo. Voy a tomar entonces ahora el hilo dorado, lo paso por debajo de los hilos centrales y el hilo morado lo paso por la argollita del hilo dorado y por esta misma argollita voy a sacar las hebras de hilo doradas de este hilo. Voy a empezar a jalar la hebra de hilo más larga y de esta forma a cortar esa punta del hilo con la que inicié el tejido. Voy a acomodar bien este primer nudo que acabo de realizar, que me quede bien ajustado y listo. Voy a iniciar el tejido del nudo plano. Entonces aquí voy a tomar la hebra de hilo que sale hacia mi lado derecho, la voy a pasar por encima de los hilos centrales, aquí formaría esta P. La hebra de hilo de la izquierda la voy a pasar por encima de este hilo y la voy a pasar nuevamente por debajo de la unión de los hilos, donde se forma esta cruz, la saco por esta orejita, voy a jalar y aquí aprieto fuerte, listo. Paso la hebra de hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales, aquí formo una Q. La hebra de hilo de la derecha la paso por encima de este y por debajo de la unión de los hilos, la saco por esta orejita, voy a jalar y nuevamente aprieto fuerte. Repito lo mismo, voy a formar la P con el hilo de la derecha, el hilo de la izquierda lo paso por encima de este, por debajo de la unión de todos los hilos, lo saco por esta orejita, voy a jalar y ajustar fuerte nuevamente. Formo la Q con el hilo de la izquierda, el hilo de la derecha lo paso por encima de este, por debajo de la unión de los hilos, por esta orejita, jalo y nuevamente ajusto. Y voy a continuar realizando este mismo tejido hasta completar el largo total deseado para esta primera parte de la pulsera. Esta parte la voy a dejar en total de 5 centímetros y cuando ya haya terminado voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Los hilos que voy a cortar son los hilos anudadores con los que venía realizando el tejido. Y si eres principiante en el mundo de la bisutería, en la parte de abajo te comparto el enlace de un curso completamente gratuito donde vas a aprender las técnicas más básicas de bisutería. Voy a fijarlo nuevamente a mi tabla de trabajo y voy a tomar 12 balines de 3 milímetros y 4 mostacillas número 6. Voy a tomar las hebras del hilo centrales, las voy a separar entre sí, voy a tomar la del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar un balín.
Voy a bordear con este hilo mi dedo y voy a tomar la hebra de hilo de la derecha y ahora voy a pasarla en sentido contrario. Esto lo hago para cruzar los hilos y ahora simplemente es empezar a jalar cada hebra de hilo hasta unir el balín a lo que ya llevo tejido. Como es el primer balín, voy a organizarlo que quede bien ubicado y ahora voy a tomar nuevamente la hebra de hilo del lado izquierdo y a través de ella voy a pasar en esta ocasión 2 balines de los dorados y con la otra hebra de hilo voy a cruzar nuevamente pasándolo en sentido contrario. Y ahora simplemente es empezar a jalar para unirlo al primer balín. Continúo con un balín, una mostacilla en el centro y otro balín. Voy a cruzar los hilos y unirlo a lo que llevo ya hecho. Ahora sería un balín, 2 mostacillas en el centro y otro balín. Cruzo los hilos y ya vamos viendo cómo poco a poco va tomando la forma esta figura que va a ir en el centro de la pulsera. Se deben de jalar bien las hebras de hilo y acomodar bien las cuentas para que la figura del centro, que es un rombo, quede bien hecha. Continúo con un balín, una mostacilla en el centro, finalizo con otro balín, luego 2 balines más y finalizo con el último balín. Voy a fijar las hebras de hilo nuevamente en el centro para realizar la otra parte del tejido. Voy a tomar nuevamente 2 hebras de hilo de 32 centímetros cada una, la dorada a la izquierda, la morada a la derecha. Y aquí voy a realizar exactamente el mismo tejido que ya les expliqué al inicio de la pulsera. Voy a tejer nuevamente 5 centímetros y al finalizar voy a cortar los hilos excedentes, a quemar y a pegar. Es un diseño muy fácil de hacer, queda súper bonito, van a poder combinar los colores de su preferencia. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera y para cerrarla voy a utilizar la técnica nuevamente del nudo plano. Fijo la pulsera de esta manera en mi mesa de trabajo y aquí voy a iniciar el mismo tejido, simplemente que con solo una hebra de hilo de 20 centímetros. Inicio realizando el nudo por el lado derecho, luego sigue el lado izquierdo y en total voy a completar 3 nudos completos. En la parte de arriba te comparto un tutorial donde te enseño la técnica del nudo plano de forma un poco más detallada paso a paso por si aún tienes dudas sobre ella. Y cuando ya haya completado los 3 nudos planos completos, voy a cortar los hilos excedentes, voy a quemar y voy a pegar. Y listo. Aquí ya está terminada esta linda pulsera, súper bonita, fácil de hacer. Van a poder combinar los colores de su preferencia. Y si tienen un emprendimiento de bisutería y de accesorios, van a poder combinarlo con pulseras de otros estilos y así armar juegos que es mucho más fácil también poder vender. Incluso miren, esta negra que yo tengo aquí le hice una parte combinada de 2 colores y la otra parte en un solo color y queda súper bonita. Como siempre es un gusto poder enseñarles. Gracias por ver. Nos vemos más adelante en un próximo tutorial. Chao, chao.